Quiero que me acompañen en esta tarde a una travesía por el tiempo. Vamos a ver un poco de una forma concisa lo que es la historia de la iglesia, qué eventos fueron los que formaron, formaron lo que fue una iglesia que agradó a Dios, pero también eventos que hicieron que se desviaran por completo delante la presencia de Dios. La pregunta aquí que nosotros nos podemos hacer para iniciar aquí es: ¿conocemos realmente la historia de la iglesia? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Qué eventos lo marcaron? ¿En qué tiempo lo marcaron? ¿Y qué nosotros podemos aprender de estos eventos también? La primera idea que nosotros tenemos que entender es que la iglesia no es solo historia de hombres, de eventos, de tiempo, denominaciones o instituciones. No, la iglesia de Cristo es más que eso. Y la primera idea que nosotros tenemos también que entender es que la iglesia de Cristo fue edificada por Cristo Jesús y fue perfeccionada, fue moldeada a través de persecución, de errores también, de reforma, restauración, de hombres que fueron fieles a través de la historia también. Cuando estudiamos la historia de la Biblia, de la iglesia, no solo vemos lo que hicieron los hombres, pero también vemos la mano de Dios en cada uno de sus eventos. A través de estas iglesias, a través de estos grupos que se esforzaron en hacer la voluntad de Dios. Para esto tenemos que iniciar donde inició la iglesia. ¿Y dónde inició la iglesia? ¿Será en Hechos 2? ¿En dónde inició? La iglesia, vemos allí, lo vemos antes de llegar allí, pero en Efesios capítulo 3, versículo 10 hasta el 11, vemos que la iglesia nació por un propósito divino en la mente de Dios. La iglesia no fue instituida, no fue creada en la mente humana, en la mente de los apóstoles incluso, en la mente de los seguidores de Cristo. No fue allí fundada la iglesia. La iglesia fue creada e inició en la mente de Dios. La iglesia no inició y no comenzó como una denominación. Comenzó como un diseño divino de Dios en la mente de Él. Y eso es sumamente importante entender. Porque el grupo de los salvos no es un grupo que se juntó por ideales, ideologías humanas y para adorar a Dios. No, fue una idea de Dios, un modelo de Dios que ahora nosotros seguimos. Hay algunos que piensan que la iglesia de Cristo, donde nosotros somos parte, que no tenemos nombre, pero somos pertenencia de Cristo, en realidad sí es una denominación. Estas personas lo creen porque en una parte, y vamos a hablar un poquito más de esto en puntos que vienen, pero en una parte de la historia hubo una era que se llamaba la Restauración. ¿Qué pasó en la Restauración? Las personas, hombres como Campbell y otros, el padre y el hijo también en los 1800, dijeron: hay que regresar al modelo. Estamos muy desviados de lo que la Biblia del Nuevo Testamento enseñó. Hay que regresar al modelo inicial. Y las personas dicen: ahí inició tu iglesia. En los 1800, ahí inició tu iglesia. Entonces, si estás en una denominación, ellos no entienden que el modelo inició en la mente de Dios. Después fue y rodó el plan aquí con nosotros en Hechos capítulo 2. Pero la idea de la iglesia, el modelo, cómo tenemos que comportarnos en ella, inició en la mente de Dios. No inició en los 1800. No inició tampoco en el año, allá en Hechos capítulo 2. El modelo es de Dios y es divino también. Vemos ahí en Hechos capítulo 3, versículos 10 y 11. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Nosotros somos los que somos responsables en informar estas multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús nuestro Señor. Y a otros textos también
que primeramente hablan de que Dios fue el fundador, pero también que Jesús prometió esta iglesia. Dice ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿De dónde vino? De la mente de Dios. De la mente de Dios. Y después nos damos cuenta que en Hechos capítulo 2, textos que ya conocemos, y fue establecida en el día de Pentecostés. Ahora sí se llevó a cabo el plan donde nosotros fuimos partes de ese plan. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Allí inició. Ahora aquí en la tierra. ¿Verdad? Y también en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que los que recibieron su palabra fueron añadidos y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Cristo añadía a las personas a la iglesia que él había fundado en su mente. La idea principal aquí es que la iglesia fue planeada por Dios, fue prometida por Cristo cuando él vino, fue establecida por el Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu Santo, con los apóstoles, fue edificada por el Evangelio, Cristo fue el fundador y el organizador de la iglesia suya. Y al principio de la fundación de la iglesia aquí en la tierra, las ideas, los ideales eran bien claros. No había un debate que tal vez dijo esto Jesús o tal vez tenemos que hacer esto. Las ideas y el plan fue muy claro para ellos. La iglesia primitiva estaba unida en doctrina, en comunión, en adoración y en la organización. También lo vemos ahí en Hechos, en Romanos. Esta era la base de la iglesia. También la iglesia fue edificada sobre el evangelio, el arrepentimiento, el bautismo. El bautismo era un solo modelo, no cambiaba, no había debates de cuál era el bautismo, cómo se debía hacer. La doctrina era una y era pura, y fue incitada a los hermanos cristianos en aquel tiempo que guardaran esa doctrina. Guarden la doctrina, y si viene alguien que quiere cambiar esa doctrina, háganlo a un lado. En la comunión, todas estas cosas fueron base para la iglesia. La iglesia no fue un accidente en la historia. Es parte del plan eterno de Dios, en la mente de Dios. Pero, si seguimos un poquito más en la historia, desde el principio, la iglesia no tuvo un camino fácil. Vemos también que no solamente fue establecida, pero también fue establecida y después vinieron persecución. La iglesia primitiva creció a través del sufrimiento. Y hay que parar un poco aquí y reflexionar sobre este punto. Porque la pregunta aquí es, para nosotros, los que estamos aquí, ¿es necesario que la iglesia sufra? Piénsenlo. ¿Es necesario que la iglesia sufra? ¿Dios quiso o permitió que la iglesia sufriera con una conciencia de que iban a sufrir esas personas? Muerte, persecución, murmuración, etc. Y si es la respuesta sí, quitando la persecución como la que ellos tuvieron allá en el primer siglo, de que los perseguían, los agarraban, los quemaban, los mataban, quitando eso, la pregunta para nosotros también es, ¿cómo es que esta iglesia donde tú estás puede o está sufriendo? Esa es la pregunta. Porque si ya decimos que sí, es necesario que la iglesia sufra, porque ahí nos vamos a renovar, las personas se están refinando y los que tienen que ser salvos van a ser salvos. Entonces, ¿cómo tu iglesia está sufriendo? ¿O cómo tu iglesia puede sufrir? Es importante identificar para que nosotros sepamos cuando venga el sufrimiento. Libros como Apocalipsis y otras cartas se leyeron a las iglesias porque estaban pasando persecución. Ellos sabían cuál era el motivo de su persecución, de su dolor, de su opresión. Ahora, ¿nosotros sabemos cuál es el motivo de nuestra opresión, de nuestro sufrimiento? ¿O no sabemos lo que está pasando? Los primeros indicios de la persecución lo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20.
y dice que ahí en el versículo 18, entonces los llamaron y les ordenaron determinantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero respondiendo Pablo y Juan le dijeron, obviamente, vamos a obedecer a Jesús, no vamos a obedecer a ustedes. Pero la primera persecución o índice de persecución fue, hey, ya no hablen, ¿verdad? Por favor, ya no hablen. Después vemos más adelante en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, que va avanzando la cosa. Ya no es como, por favor, ya dejen de hablar, ahora dejen de hablar. En Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, y Saúl consentía en su muerte. Ya estamos hablando de muerte, ya no estamos hablando solamente de azotes o de sugerencias, ahora hay muerte. En aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron una gran lamentación por él. Ya había muertes, ya había persecución. Después de esto, no vemos que paró aquí. Eso es lo que vemos en la Biblia, ¿verdad? Pero también, si vemos en la historia, en los años 65 al 68, vemos a Nerón persiguiendo a la iglesia. Y historiadores, escritores hablan de Nerón. Por ejemplo, Fisher dice, el primer caso notable de enemistad pagana registrado fue la persecución bajo Nerón. Está descrita por el historiador romano Tácito. Por su relato vemos que los cristianos ya no eran bien conocidos como una secta distinta. Nerón, quien era justamente detestado por su brutal tiranía para desviar de sí mismo lo que quizá era una sospecha infundada de haber incendiado Roma. Y creo que esto ya muchos lo saben, pero hubo un incendio que Nerón le echó la culpa a los judíos de que había pasado. Acusó a los cristianos de haber provocado las llamas que redujeron a cenizas gran parte de la ciudad. Fisher, dice el escritor, cita a Tácito, quien cuenta cómo una gran multitud fue condenada y en su muerte fueron hechos objeto de espectáculo, pues fueron cubiertos con pieles de bestias salvajes y despedazados por perros, o clavados en cruces, o quemados, y al caer la noche eran incendiados para servir como luces nocturnas. Lo que leemos de Esteban, lo que leemos de la persecución contra Pedro, contra Juan, era solamente el inicio. No solamente eso, aproximadamente 100 años la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Obviamente muchos gobernadores, muchos césares pasaron y igual seguían persiguiendo la iglesia. Otro de ellos fue Domiciano, uno de los peores gobernadores en aquel tiempo. Dice que los historiadores describen a Domiciano como un gobernante cruel y despiadable. O sea, incluso no solamente eran los judíos que podían tener esa percepción de estos hombres. Los mismos historiadores, los mismos romanos tenían un concepto malo sobre ellos. Eran hombres malos, corruptos. Dice que este hombre tenía un carácter celoso y temperamental también. Con esto lidiaron los cristianos en aquel tiempo. Otro emperador en los años más o menos 180, dice que Marco Aurelio, quien reinó desde el año 161 hasta el 180, es descrito como un gobernante justo y virtuoso. ¡Qué bien! Pero sin embargo, desató amargas persecuciones contra los seguidores de Cristo. Estaba decidido a restaurar las antiguas prácticas religiosas y el antiguo modo de vida romano. Consideraba a los cristianos como innovadores y por lo tanto procuró suprimirlos por la fuerza. Utilizó muchos medios crueles para dar muerte a los creyentes. También hablamos de mártires. Hay escritos en la historia de mártires, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Policarpo. Dice un mártir prominente durante su reinado fue Policarpo. Fue llevado ante el gobernador, se le pidió que maldijera el nombre de Jesucristo. Su respuesta fue: por 86 años lo he servido y él no me ha hecho nada sino bien.
¿Y cómo podría yo maldecir a mi Señor y Salvador? Después de esto fue quemado hasta morir en el año 155. Casi 100 años, o un poco más, un poco menos, pero tanto tiempo siendo perseguidos. ¿Pero qué pasó aquí? Por consecuencia, la iglesia fue esparcida. La iglesia fue esparcida, la palabra fue esparcida aún más, el evangelio se expandió, surgieron testigos fieles que reforzaron la fe en Cristo Jesús. Ahora la respuesta es más clara, ¿verdad? La iglesia tiene que sufrir, la iglesia va a sufrir, la respuesta es sí. 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, serán perseguidos. La iglesia fue perseguida por tanto tiempo, pero la iglesia fue fiel por tanto tiempo. Romanos capítulo 8, versículos 36 al 37, como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Fíjense la forma de hablar, por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Este periodo de persecución es conocido como el periodo preniceno, o periodo antes del concilio de Nicea. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. En este tiempo la iglesia fue perseguida, pero Roma no podía, o estaba quemando los cuerpos de los cristianos, pero no podía quemar el evangelio. El evangelio estaba más fuerte y la fidelidad de los cristianos estaba más fuerte que nunca. La presión no destruye la iglesia, muchas veces la purifica. Pero el problema de la iglesia a través del tiempo, avanzando un poquito más al tiempo, después de la persecución, el problema de la iglesia más grande no vino desde afuera, no fue la persecución. ¿De dónde vino? A medida que la iglesia creció, también entró el error. Y esta es la idea. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán la vida al rebaño. Y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas, para descarriar a los discípulos tras ellos. Después de la persecución, vemos que el error empieza a entrar en la iglesia. Pablo dice que entrarán lobos rapaces. Y a esta era se le llama la iglesia durante la Edad Oscura. En este tiempo, la iglesia empezó a tomar acciones, empezó a tomar decisiones que hicieron que se desviaron, ¿verdad? Después de la persecución tuvieron mucha libertad y tomaron decisiones que el fin fue desviarse por completo al patrón bíblico que ellos que habían conocido en el Nuevo Testamento. Esto empezó con concilios entre hermanos, entre iglesias. Fíjense cómo empezó en aquellos tiempos, en el tiempo después de la persecución, en el siglo más o menos 300. Los hermanos empezaron con concilios entre ellos, entre iglesias, ¿verdad? Después esos concilios fueron obligatorios, ya no fueron, vamos a juntarnos para hablar de los problemas que tenemos. Ahora, tienes que venir, ¿verdad? Concilios obligatorios donde solo un grupo empezó a hablar, ya no eran varios hermanos hablando, ahora era un grupo hablando solamente selecto. A este grupo se le pusieron nombres, títulos, ¿verdad? En el tercer siglo, más o menos 325, la iglesia se unió con el imperio. Ahora un gobernador romano se hizo también parte de la iglesia y se hizo como el jefe de toda la iglesia. Pero ¿cómo empezó? Con una práctica muy, muy sutil, muy inocente. Vamos a juntarnos las iglesias. ¿Hasta dónde llegaron? Ahora, la pregunta aquí que nosotros nos hacemos, ¿Pablo estaría hablando de esto en ahí lo que dijo en Hechos capítulo 20? ¿O estaba hablando él solamente de un futuro muy cercano? ¿O estaba hablando de lo que pasó en el año 300?
Sea como sea, esto se puede aplicar en ese tiempo y se puede aplicar en este tiempo también. Tenemos que estar nosotros alertas de esos lobos rapaces que quieren entrar y quieren destruir también el rebaño. El problema aquí es que estamos nosotros en problemas también de caer en estos problemas que ellos cayeron. Estamos atentos también a este tipo de peligros. Eso es importante entenderlo porque la historia de la iglesia es nuestra historia. Nosotros somos parte de esa iglesia, de ese modelo que Dios fundó allá en su mente y que se llevó a cabo en Hechos capítulo 2. Nosotros somos parte de ese modelo. Entonces, ¿somos nosotros también, estamos en peligro de caer en errores? Claro que sí, claro que sí. Y si analizamos ahí en Hechos capítulo 20, el texto que estamos viendo, lo que Pablo está diciendo no es una posibilidad, no es una posibilidad. Y más que una advertencia, es una declaración. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes. No está diciendo, pues puede que vayan a entrar. O puede ser, fíjense, porque a lo mejor va a querer uno entrar. Van a entrar después de mi partida lobos rapaces. Es una declaración de algo que iba a suceder. También en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos profetas. No dice puede haber, habrá falsos profetas que van a entrar. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 también dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, presentando atención a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Va a pasar, va a pasar. Hay que estar atentos cuando eso pase. Cuando alguien quiere entrar, hay que estar atentos. La iglesia en aquel tiempo, en los años 300, no estaba preparada. No estaba preparada. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros? ¿O estamos dispuestos a correr el riesgo de que algo pase así? Esto nos enseña que el error vino desde adentro. La verdad se empezó a mezclar con tradiciones. Ahí en Colosenses capítulo 2, no lo tengo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, se empezó a mezclar con tradiciones. La autoridad pasó de la escritura hacia los hombres, ¿verdad? Cuando empecemos a escuchar que, pues yo opino que, en vez de decir, pero la Biblia dice que, hay unas luces de precaución ahí. Hay luces que nos están diciendo, ten cuidado. La iglesia se volvió más institucional, se unió al gobierno, a la monarquía. Entonces, ¿qué pasó? Hubo más problemas. El peligro más grande lo vemos ahí en Gálatas, la precaución más grande la vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Dice, estoy asombrado de que tan pronto que se están apartando de los que lo que llamó por la gracia a Cristo, para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 es la precaución para nosotros. Pero aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que le hemos anunciado, sea anatema. Si ustedes van investigan un poco, hay escritos por personas en aquellos tiempos, en los primeros siglos, donde ellos explican que Pablo fue uno de los varones que autorizaron este tipo de prácticas, ¿verdad? Que se juntaran y que le dieran nombres especiales a estos hombres, etc. Un desvío completo. Pero estos hombres dicen, sí, Pablo dio el ok, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que nosotros practicar este texto. Aunque viniera alguien y que dijera, pero Jesús dijo eso, y va en contra de lo que él dijo, o Pablo viniera y dijera, pero yo digo que sí lo pueden hacer, no importa quién lo diga, si va en contra de las escrituras que ya están determinadas, sea anatema.
La aplicación más fuerte aquí es que el mayor peligro de la iglesia nunca ha sido la persecución, nunca ha sido la presión o el sufrimiento, sino ha sido la corrupción, y viene muchas veces dentro de la misma iglesia. Malas actitudes, divisiones, murmuraciones. La iglesia se puede destruir solamente por dentro. Satanás no pudo destruir la iglesia desde afuera, así que trató de corromperla desde adentro y sigue tratando en este tiempo dividir la iglesia, y lo seguirá haciendo. Hay que estar alertas para nosotros poder identificar los ataques de Satanás. También, pero a pesar del error y la apostasía y la corrupción y cualquier problema que puede presentarse en la iglesia, siempre la Biblia nos llama y nos explica que hay un remanente. No puse este aquí. Que hay un remanente, perdón. Textos como Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18, creo que lo leímos en la mañana, pero habla de un remanente con Elías. También vemos en otros ejemplos de la Biblia en el Antiguo Testamento sobre remanentes. Cuando fueron auxiliados a Babilonia y regresaron, había un remanente. Siempre hay un remanente que quiere obedecer la palabra de Dios, que quiere ser fiel a Dios, que no importa que los hombres se desvíen, siempre quieren ser fieles a Dios. Y este es un punto muy importante, porque hay un punto en la historia, creo que, si no me equivoco, Ernesto predicó sobre esto, sobre la historia también de la Biblia en los tiempos modernos, pero habló un poquito sobre que hubo un tiempo donde no se habla de la iglesia, o no hay escritos de la iglesia como nosotros la conocemos, como nosotros, y hay creencias que la iglesia dejó de existir, ¿verdad? Que la iglesia no estuvo en la tierra por un cierto tiempo, siglos o años. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que Dios siempre ha creído y siempre ha dejado un remanente que lo adore y que le alabe y que siga sus mandamientos. Y ahora, si lo pensamos nosotros somos ese remanente. Nosotros somos ese remanente. Entonces, la mayoría de las personas viven de una forma descontrolada, sin tener a Dios en sus mentes. Ahora, el grupo pequeño es el que dice, yo quiero seguir a Dios, y somos nosotros. En aquel tiempo, hoy y en el futuro va a haber un grupo de personas que quieren seguir a Dios. También en Mateo capítulo 28, versículo 20, también dice que Cristo siempre estará con su iglesia. Él conoce a los suyos. También dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, que Dios conoce a los suyos. Los que quieren adorarle, los que quieren servirle, Dios está ahí con ellos. Está con la verdad. La Biblia enseña muy claramente del concepto del remanente fiel, que somos nosotros. Nunca ha sido la mayoría, nunca ha sido de las masas, nunca han sido los más poderosos, pero sí siempre han sido los que perduran por el tiempo. Pero siempre ha existido. El mundo puede oscurecerse, pero Dios nunca deja que la luz se apague. Las iglesias siempre va a estar ahí. La iglesia de Dios. El concepto, la idea que Él tuvo en su mente seguirá siempre aquí en la tierra. La pregunta también para reflexionar nosotros es, ¿estamos dispuestos a ser ese remanente? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a ser la minoría? ¿Estamos dispuestos a amar la verdad? Ya por último, también vemos, avanzando un poquito de la historia, porque estamos hablando de la historia, que después del sufrimiento, de la persecución, también de la desviación de la iglesia, vemos también que hubo tiempos, y quiero hablar muy brevemente, porque se puede hablar mucho de esto, pero hubo unos tiempos que se llama la Reforma, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de esta reforma? Básicamente, este tiempo, la reforma, la restauración, es cuando las personas dijeron,
Sí, regresemos a la Biblia, regresemos al Nuevo Testamento, regresemos a la autonomía de la iglesia, regresemos a solamente adorar como Dios quiso que adoráramos. Ese era el tiempo de la Reformación, básicamente, los 1400, 1500. Pero sin entrar en detalle y de una forma muy concisa, ¿qué podemos aprender de esta era, de este tiempo? Podemos aprender dos cosas. Primero, que la iglesia siempre necesitará examinarse a la luz de la palabra de Dios. Es necesario que siempre nos estemos examinando a la luz de la palabra de Dios. Va en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. No creo que lo tengo aquí. Me faltaron muchos textos, pero usemos la Biblia. Usemos la Biblia. Para eso la tenemos, ¿verdad? Usemos la Biblia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 6. Una de las cosas que se le dice a la iglesia en Apocalipsis capítulo 4, versículo 6, dice, capítulo 2, versículo 6 hasta, capítulo 2, versículo 4 al 5, dice así de esta manera. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. La iglesia tiene que recordar. La iglesia tiene que refrescarse en los ideales de Dios. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Recuerda. La iglesia tiene que estar en un constante recordatorio de estamos haciendo las cosas bien. Estamos realmente glorificando a Dios a través de nuestro culto, de nuestras acciones, de nuestras decisiones como iglesia. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? El momento donde nosotros dejemos de recordar, de tomar a Dios en cuenta, es el momento que nos vamos a poder desviar. Otra cosa que quiero enfatizar en este tiempo de la Reformación y de querer regresar a este grupo de personas, querer regresar otra vez al inicio, que es el Nuevo Testamento, las ordenanzas de Dios, es que tenemos que seguir a Cristo Jesús. Tenemos que seguir a Cristo Jesús. En aquellos tiempos, en los 1400, 1500, hubo hombres como, por ejemplo, Martín Lutero. Creo que han escuchado de Martín Lutero, ¿verdad? Después de eso, se levantó un grupo que se llamaba la Iglesia Luterana. Ellos creían la justificación por la fe, la denominación son iglesias también, y muchas otras creencias también. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué ellos se llaman de esa manera? ¿Por qué se llaman una iglesia luterana? Porque siguieron a un hombre. Porque ellos siguen las ordenanzas de ese hombre y quieren seguir lo que el hombre dijo, no lo que Jesús dijo. Regresemos aquí al autor. ¿De dónde se creó la iglesia? De Dios, en su mente. Regresemos donde fue la fundación de la iglesia que somos parte. También otros hombres, por ejemplo, John Calvin, también creyó en la predestinación, en el bautismo de infantes y muchas otras cosas más que ustedes pueden investigar por su propia cuenta. Y muchos creyeron lo que ellos habían dicho. Y muchos siguieron las creencias de ellos. Y muchos se desviaron, siguieron desviados. ¿Por qué? Porque siguieron a las personas que trajeron esas ideas. No siguieron a Cristo Jesús. Tenemos que seguir a Cristo Jesús siempre, siempre. No a la persona que está enfrente. La iglesia puede existir, pero perder también su identidad, su primer amor, como vimos ahí en Apocalipsis. Puede tener organización, pero puede perder su propósito y puede perder también el candelero que Dios tiene en medio de nosotros. La iglesia no debe modernizarse, debe biblicizarse. No es una palabra tal vez, pero yo lo inventé, ¿verdad? Hay que biblicarnos. Mejor no lo voy a decir porque está muy difícil. Hay que quitarlo del diccionario. Hay que seguir a la Biblia. No hay que modernizarnos. No hay que pensar, ¿cómo puedo yo modernizar mi iglesia?
ay, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago ello? No, regresemos a la Biblia, a Cristo Jesús. Miremos a Cristo Jesús. Ya por último, nosotros somos parte de la iglesia. Nosotros somos parte de la historia. No porque nosotros leemos de los hermanos en el Nuevo Testamento que fueron perseguidos por el Imperio Romano. No porque leemos de hermanos que tomaron malas decisiones y que después se desviaron por completo con formas de adoración muy distintas a lo que Jesús había mandado. Nosotros no somos parte de eso, somos parte de eso. Sí, seguimos siendo la iglesia del Señor, seguimos siendo responsables también de la verdad. Somos la iglesia que Jesús fundó en su mente, que se llevó a cabo en Hechos capítulo 2. Somos ellos, ¿verdad? Nosotros somos ese grupo de personas, escogidos, hijos de Dios, que defendemos la verdad. No somos espectadores, somos una continuación de la iglesia. Somos una continuación de la historia. Somos la misma iglesia que Dios tenía en su mente. Seguimos siendo refinados por tribulación. Seguimos con problemas. Seguimos siendo perseguidos porque la iglesia, como vimos, se perfecciona en la persecución, en la aflicción, en los problemas. ¿Estamos dispuestos a ser refinados? O mejor no. Seguimos estando en peligro de apostasía también. Muchos apostataron, vimos, Hechos capítulo 20. Van a entrar, no hay una posibilidad que puedan entrar, van a querer entrar unos que quieran apostatar de la fe. Estamos atentos, estamos alertas para nosotros pelear contra esas ideas. Seguimos siendo el pueblo de Dios, el remanente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19, no lo leímos, pero dice que Dios conoce a los suyos. Nosotros somos ese remanente, los suyos, los hijos de Dios que formamos la iglesia y que somos la minoría, que guardamos la verdad, que guardamos el mandamiento de Dios, de Cristo Jesús. Somos responsables del Evangelio. Tenemos que recordar, tenemos que siempre seguir otra vez, regresar y tener en mente a Cristo Jesús que fundó la iglesia. Por último, también nuestra fidelidad impacta el futuro. Una mala decisión puede causar que el futuro en nuestra iglesia local tome un desvío por completo, ¿verdad? Una mala decisión. Como también una buena decisión puede formar también una iglesia fuerte, una iglesia que glorifique a Dios, una iglesia que durará 20, 40, 50 años más. Filipenses capítulo 2, versículos 15. Ese sí lo tengo. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Somos luminares que estamos en el mundo. Ya para concluir, unas preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué dirá la historia de la iglesia sobre nosotros? ¿Qué dirá la historia sobre la iglesia aquí en Flower Mound? Que tomaron buenas decisiones, tomamos buenas decisiones, que glorificamos a Dios, que siempre estuvimos al pendiente de que no hiciéramos nada que no glorificara a Dios, que pudiera desviarnos de lo que Dios estableció. O dirá que tal vez tomamos muchas malas decisiones porque no tomamos en cuenta la Biblia, la palabra de Dios y nunca regresamos al inicio. Dirá que fuimos fieles, que guardamos la verdad, que defendimos el Evangelio. ¿Qué dirá de nosotros? O que fuimos otra generación que se desvió. ¿Qué dirá? Eso depende de nosotros. Depende de nosotros. Dios nos ayude. Vamos a estar de pie, vamos a